a este lugar, a la casa de Dios. Salude al que está a su izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Bienvenido a este lugar. Aproveche el momento para poner su móvil en silencio. Aproveche el momento para poner su móvil en modo avión, sí, que nadie interrumpa este momento especial que vamos a tener con Dios. Yo quiero que no abra su móvil, vamos a poner la cita bíblica atrás, vamos a evitar distracciones, cosas. Entonces, vamos a colocar Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Hoy estamos haciendo un culto especial. Mañana viajamos a la ciudad de Madrid, al cumpleaños de nuestro pastor. Entonces vamos a aprovechar pues para celebrar el cumpleaños y también pues para estar allí en la iglesia, en el culto junto con todos los hermanos. En Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Filipos le dice: como siempre habéis obedecido. O sea, el primer llamado que hace el apóstol Pablo es a la obediencia. Dice que él habla, el apóstol Pablo no es Dios, pero es un ministro de Dios y les da orientaciones a los filipenses y les dice: vosotros como habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando yo leía ese texto, dice, hay personas que se portan de una manera en la iglesia o se portan de una manera delante del pastor y de otra manera lejos de la iglesia y lejos del pastor. Entonces Dios quiere que nosotros ¿qué? Seamos obedientes y seamos los mismos en la presencia con los hermanos y aún con otras personas. Entonces, y luego dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con mucho temor, ¿sí? Porque alguien decía: uy, ¿qué tal? ¿Qué pasa si yo pierdo la salvación? Si yo pierdo la salvación, me voy al infierno. Si gano la salvación, me voy al cielo. Entonces nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El número 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que nosotros no seamos solo personas que queremos, sino que hagamos, ¿sí? Y hay que pedirle a Dios que Dios coloque en nosotros ese querer como el hacer. Dios quiere que nosotros no solamente querer mucho, yo me quiero levantar temprano, pero es que con este calor mejor no me levanto. Yo quiero ir a trabajar, pero como tengo pereza, mejor no voy a trabajar. No, Dios quiere que queramos y que hagamos, que Dios coloque en nosotros tanto el querer como el hacer. La siguiente, por favor. Y cuando hablábamos de querer y hacer, dice la palabra en el libro de Santiago, dice: vosotros tenéis fe. Otros dicen: nosotros tenemos obras. La fe sin obras es muerta. Si nosotros no acompañamos nuestra fe de obras, no estamos haciendo nada. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿sí? A veces nos acostumbramos a quejarnos, a estar hablando de los demás, a estar peleando. El apóstol Pablo está diciendo que hagamos todo sin murmuraciones y sin peleas. Y lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Nos está llamando el apóstol Pablo a que nosotros seamos diferentes. Eso lo escribió hace 2000 años. Dice: en medio de una generación que
maligna y perversa. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser luz en medio de esa generación maligna y perversa. Nos está llamando a eso. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra salvación y que seamos irreprensibles, que no coloquemos la queja en nuestras vidas, sino que adelante sin peleas, ni contiendas, ni disensiones, seamos luminarias en todo sitio, que los demás vean en nosotros el resplandor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Levante su mano. Amado Dios, Padre Santo de la gloria, gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque un día tú nos escogiste, Señor. Permita, mi Señor, que podamos, Señor, cuidar nuestra salvación, ser luminarias en todo sitio, Señor de la gloria. Dígale, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú cambiando mi vida, que seas tú colocando en mi vida el querer como el hacer, Señor. Y hoy, Padre, nos disponemos en esta tarde, Señor de la gloria, a exaltar tu nombre, a levantar tu nombre, a levantar alabanza, a levantar adoración, porque tú eres el único. Dígale, tú eres el único, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Dígale, mi vida depende de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Necesito de ti en la mañana, necesito de ti en la tarde y aún en la noche, mi Señor. Y yo te pido, Señor, que a través de su Espíritu Santo esté haciendo la obra misericordiosa en mi vida. Padre, dígale, Padre, perdóname porque yo te fallo. Perdona mis desobediencias. Perdona mis pecados. Perdona mis rebeliones, Padre Santo. Y yo hoy me presento delante de ti. Vengo a la cruz del Calvario, Señor. Me cubro con la sangre de Cristo y me declaro limpio por la salvación, por la muerte de Cristo en la cruz. Y hoy me presento delante, diga, yo me presento delante de ti como hijo tuyo, Señor, necesitando de ti, necesitando de tu Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Tú eres el principal en este lugar. Gracias, Señor, por todo, y recibe la adoración, recibe la alabanza. Seas tú el número uno en este lugar. Tócanos, no queremos salir de este lugar como entramos, sino que tú, Espíritu Santo de Dios, actúe de una manera maravillosa en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece todo, pero vamos, que se escuche en el cielo, que se escuche en Lucena, que se escuche en el cielo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a Muy buenas noches. Qué alegría verlos esta noche aquí, todos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Saludamos también a las redes sociales y a todos aquellos que nos ven por las redes. Los bendecimos y esperamos que esta palabra sea de bendición también para ustedes. Amén. Bueno. Hoy el Señor trae una palabra de amor, de sacrificio, de consagración y de entrega total. Aquí a Dios, a la obra del Señor. Me gustaría saber cuántos de aquí han estado en un encuentro, han ido a un encuentro, han tenido un encuentro con el Señor. Levanten las manos sin miedo, arriba.
por lo menos el 90%. Amén. Qué bueno es eso. Cuando el Señor, vamos a ir a Salmos 55. Qué bueno es a lo mejor volver a los tiempos de la palabra de papel, leerla, la palabra, la Biblia. Yo sé que hoy en día la tecnología es lo que más usamos. Yo lo hago, personalmente yo lo hago. Es más fácil llevar la Biblia en el móvil que andar con un libro pesado. Pero yo recuerdo en los tiempos en que yo me convertí y empecé a ir a la iglesia, ¿sabe cómo se identificaba que había un creyente, un cristiano al lado nuestro? Por la Biblia. Cuando tú veías en los autobuses a personas que llevaban la palabra en su mano, debajo del brazo, decíamos, este es un hermano, este es de los nuestros. Y muchas veces llegábamos al sitio donde quedaba la iglesia porque vivíamos en una ciudad, ¿no? Y entonces durante el recorrido del autobús se subían y bajaba gente, pero se llenaba, se llenaba, se llenaba. Y cuando veíamos que la mayoría llevaba Biblias, sabíamos dónde se iba a desocupar el autobús y era así. Entonces, este libro es identificación para el cristiano. ¿Y qué es también para el cristiano? ¿Quién me dice? ¿Este libro qué es para el cristiano? ¿Y qué más? ¿Cómo? El pan. ¿Y algo más? Su guía, el manual que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen el manual en su casa y lo consultan todos los días? ¿Cuántos tenemos? Levanten también la mano sin miedo. No diga mentiras, eso sí. Porque qué importante es, como todo lo que existe y ha sido creado, tiene un manual, y qué importante que Dios nos dejó su palabra, su guía, que es el manual para nosotros. Por eso vamos a Salmos 55 y que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros todos, los que buscamos a Dios, somos los santos. Los santos no los que se cuelgan allí en las iglesias y se les ponen veladoras. Esos eran los santos que conocíamos cuando no éramos cristianos. Bueno, los que no nacieron en el evangelio, no, yo no nací en el evangelio, pero yo conocía como santos esos. Pero cuando llegué a los pies de Dios, los santos somos nosotros, los que hicieron conmigo pacto. ¿Cuándo hicimos pacto con Dios, con Jesús, con el Padre Celestial? ¿Cuándo? Cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando tuvimos un encuentro con Él. Hemos hecho pacto con sacrificio. ¿Por qué con sacrificio? Porque tenemos que ser apartados para Dios. ¿Y qué es ser apartado para Dios?
Ser apartado para Dios es hacer las cosas como Dios lo pide en su manual. Ser apartado para Dios es cumplir la agenda de Dios y dejar mi agenda de lado. Eso es compromiso. Compromiso con Dios. El que hizo un pacto, el que hace un compromiso con nosotros. ¿Cuál fue el primer compromiso que nosotros vemos, conocemos de Dios para nosotros? El primer compromiso lo hizo cuando mandó a su Hijo unigénito, único, a morir por nosotros. Él se comprometió, dijo que lo mandaba, que iba a ser crucificado, fue, como lo hemos aprendido, fue profetizado desde tiempos atrás. Y así, Él cumplió con dolor, porque no es fácil como padre entregar un hijo. No fue fácil en sacrificio para Jesucristo hacerlo por nosotros. Lo saben. Él se sintió solo. Él se sintió abandonado. Pero Él lo hizo porque tenía un pacto con Dios, con su Padre amado, que iba a venir a morir por quienes. Por el bueno, por el que nunca peca, por el que está en santidad. Dice la palabra que no hay ni uno solo, que no habemos ni uno solo. Entonces Él vino y murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Y así hubo sacrificio. Ese es el primer sacrificio que podemos ver en la Biblia, en donde cumplió con nosotros. Vamos a 1 Juan 3:16. Ahí vemos cómo Jesucristo murió por nosotros. Primera de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de poner nuestra vida por nuestros hermanos? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Y en ese nadie hasta tal vez me incluyo yo. No sé si por mi hijo, ¿pones tú la vida por un hijo? ¿Pones tú tu vida por un hijo? Lo ponemos, ¿verdad? Y Dios no lo entregó. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Pero por un hermano, pero el que nos manda a que pongamos nuestra vida por nuestro hermano. Pon el 17. Pero el que tiene bien, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo demostramos el amor de Dios en nosotros? Porque amamos a nuestro hermano. Tal vez no damos la vida, pero debemos mirar por él. Dice que si cerramos la puerta a la necesidad que tiene mi hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Tenemos que ayudar a nuestros hermanos.
Lo dice su palabra, el manual que nos dejó. Ahí está. Entonces, si tú has tenido un encuentro con Dios, si tú conoces de Dios y Él ha hecho un pacto contigo, ¿por qué tú no hablas de ese amor a tu hermano, al que está afuera, a tu vecino, a tu familia? Porque muchas veces nos ocultamos. Somos cristianos en una iglesia, pero afuera no lo somos. Y no sabemos llevar eso que Dios hizo en nosotros, eso que trajo a nosotros sanidad, liberación, amor. Ese es el compromiso que Dios quiere de nosotros para Él. Esa es la gran comisión que Él nos dejó. En nosotros tiene que haber amor, crecer el amor hacia mi hermano para yo poder llevar su palabra, para poder compartir. Tengo que empezar a apartarme, porque Él me lo dice. El santo me llama santo. ¿Y quiénes somos los santos? Los que somos apartados. ¿Y cómo somos apartados? Porque seguimos las enseñanzas de Él, porque conocemos del Padre Celestial, porque le amamos. Nosotros no podemos decir, sí, yo sé que Dios me da, yo sé que Dios me bendice, Dios, pero nunca hablo con Él. No, yo sí oro. Yo sí oro cuando me levanto. Señor, gracias por el día, pero me voy corriendo. Esa es mi oración. 1 minuto, ni 1 minuto. Cuando leo la palabra, cuando voy a la iglesia y la leen, cuando hago sacrificio por Él, cuando me aparto de mis debilidades. Dice que cuando nosotros conocemos a Dios, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y tenemos que apartarnos de nuestras debilidades, apartarnos de nuestros amigos, apartarnos de aquellos que vienen a ser piedra de tropiezo para seguirlo. Y les puedo hablar de eso mucho, porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo andaba en el mundo, yo andaba en el foso cenagoso, yo andaba ya revolcándome en la porquería y decía que creía en Dios. Eso decía yo, pero no hacía nada. Pero cuando llegué a los pies de Cristo y empecé a conocerlo y fui apartada, empecé una nueva vida. Y de esa nueva vida yo he hablado y de esa nueva vida debo compartir. Así que mi hermano, hoy, ¿qué está diciendo el Señor? Hoy, ¿a qué los está llamando? Hoy, ¿qué les está pidiendo? Compromiso. Compromiso con su obra, compromiso con su hermano, compromiso con su iglesia, compromiso con lo que Él ha hecho en ustedes. Vamos a ir a Juan, ahora sí, Juan 54, y vamos a ver ahí cómo Dios llama a compromiso, cómo Dios está pidiendo que hagamos un pacto con Él, que le sirvamos y que tengamos, como Él tuvo misericordia de nosotros, tengamos misericordia de todos aquellos que están afuera, que conocemos y que debemos compartir la palabra de Dios, ese Dios grande y poderoso
que puede, todo lo puede en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Lo único que queremos, lo único que necesitamos es tomar una decisión. Juan 6:54, que no existe. ¿Cómo que no existe? 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es comer y beber la sangre de Cristo? ¿Qué es? ¿La Santa Cena? No. Es hacer la voluntad de Dios. Es estar en Él. Es sacrificar mi carne por Él. Dice 55, 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. El que le conoce, el que le ama, el que está con él, el que le obedece, el que se aparta, el que deja los malos hábitos, el que deja su zona de confort, el que ora, el que busca su palabra, el que se alimenta en su palabra. Ese come la carne de Dios, de Jesús. Este es el que está ahí. No el que viene de pronto de visita a la iglesia de vez en cuando. Dura palabra es esta, dijeron los apóstoles más adelante. Dura palabra es esta. En el 60, creo que es 56, sigue, mira el 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura palabra es esta, el que come mi carne y bebe mi sangre está conmigo. Dura palabra. ¿Por qué? Porque nos pide que nos apartemos, nos pide que estemos con Él, nos pide que sigamos su manual. Pero ¿qué pasa cuando, qué estaban haciendo ahí los discípulos? Porque habla de los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los que estaban con Él, los que le seguían, los que lo escuchaban, los que aprendían de Él. Dura palabra es esta. Empezaron a murmurar. Cuando el pastor le dice, hay que venir a las 5 a orar, hay que ayunar. Pero el pastor también cree que es que yo tengo que vivir en la iglesia. Pero es que el pastor no tiene en cuenta que yo tengo trabajo. Pero es que el pastor no sabe que yo tengo familia. Eso hicieron los apóstoles, los discípulos, perdón, de Jesús. Hablaron contra Jesús. Dice, dura palabra es la que Él está dando aquí. ¿Cómo se le ocurre pedirnos esto?
Y dice más adelante que de todos los discípulos, porque no eran solo 12 los que él tenía en un inicio, habían muchos más, no sé si 70 y algo, bueno, había muchos discípulos. Y de todos esos discípulos quedaron 12. Y dentro de los 12 había un malo. Eso. Entonces, ¿qué está enseñando Dios ahí? Que debemos seguirle. Si queremos cielos abiertos, si queremos bendición de lo alto, muchas veces oramos y oramos o pedimos algo y decimos, ¿por qué Dios no me lo da? Pero, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Porque Dios se compromete contigo, pero ¿cuál es tu compromiso? Yo aquí he escuchado hermanos que dicen, ¿y dónde está fulano, sultano, mengano, perencejo? Que solamente venimos 2 o 3 a orar. Hay queja, hay tristeza. Pero cuando tú oras, cuando tú te comprometes con Dios, los cielos se abren. Yo hoy le decía, y ustedes lo saben, le hablaba a Angelita, yo sé que le ha costado, yo sé que no es la más fiel, yo sé que no es la más constante, pero a trancas y muchas venía y oraba, venía y estaba aquí. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ese mensaje de donde ella obtuvo el trabajo, lo puso Dios en el camino. Yo no estaba buscando trabajo para mí. Abrí un Face, como lo abren todos ustedes, y me salió ese mensaje. Y mira que yo pensé en ella. Yo lo envié por el grupo porque sé que hay muchas personas que necesitan trabajar. Pero en mi pensamiento estaba ella. Y fue inmediato que ella lo cogió. Y yo pienso que es de gran bendición. Uy, Hilda, te necesitaba. Al final, bueno, ya hablaré contigo. ¿Vale? Dios abre los cielos y sobreabunda bendición cuando cumplimos. ¿Que vienen pruebas? Sí, vienen pruebas, pero ¿cómo las resistimos? Porque estamos en el Señor, porque estamos fortalecidos en su palabra, porque Él nos trae todos los días esa gran bendición de levantarnos sin ganas o de creerle lo que nos dicen, lo que nos profetizan, las palabras que nos dan. Porque eso no es que yo vengo a la iglesia y me dan palabra y de una vez se cumple. No, tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a andar sobre la palabra para que las cosas lleguen a nuestra vida. Eso es como todo, como todos. ¿Cómo quieres tú almorzar a las 2 de la tarde? Tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Tienes que empezar a cocinar. Mínimo 1 hora antes. Entonces, para obtener algo, ¿cómo quieres que tu palabra, la palabra que te han dado, traiga fruto, crezca, veas, vea a tu familia a los pies de Cristo, vea a tus hijos en bendición? Dios abre camino donde no lo hay, porque tienes un compromiso con Dios,
porque tu Padre Celestial te ve todos los días orándole, hablándole, pidiéndole dirección. ¿Cómo? Porque lees la palabra de Dios. ¿Cómo aprendes? Leyendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Dice, en el versículo 66. Muchos se alejaron. Ahí estamos hablando. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Dios pide compromiso, nos alejamos y no anduvieron con él. Ahí vemos cómo Dios nos llama a un compromiso. Esto no es que el pastor y la pastora quieren que tenernos aquí en la iglesia, no, es que Dios es el que llama a compromiso. Pero dentro de sus discípulos había uno de carácter fuerte. ¿Cómo se llamaba? Pedro, ¿cómo se llamaba su discípulo fuerte? Pedro. Pedro era de un carácter fuerte. Y dice en el versículo 68, ¿a quién iremos? Solo a ti. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? ¿Qué pasa cuando retrocedemos? Nos sentimos mal. Nosotros hemos pasado por muchísimas pruebas, por muchísimas cosas, pero cuando yo pienso en que, digo yo, me alejo, ya no más tal cosa, ya no seguir más así. No me puedo imaginar una vida sin Él. Es que es difícil pensar en que no vamos a la iglesia, no vamos a orar, no vamos a buscar de su presencia, no vamos a un congreso, no tenemos pastores como animalitos por ahí. Yo no puedo, porque mi fuente es Él, porque mi palabra es Él, porque mi vida es Él, porque yo quiero tener un compromiso cada día más con Él, porque Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es el que cubre y protege mi familia, mi generación. Él es el que me da palabra para traer aquí a ustedes, a nuestra iglesia, a nuestros hijos espirituales. Yo sé que no es una palabra de ¡guay! Lanzo cohetes porque Dios es amor y Dios es sanidad. Es una palabra de compromiso que Dios quiere con esta iglesia. Hay grandes planes, hay grandes proyectos, pero tenemos que meternos en la visión de la iglesia, en la visión que Dios tiene para cada uno de ustedes. Tienen que abrazar la visión de esta iglesia, la visión de Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Que Él se iba, pero que teníamos una gran comisión. En donde en Mateo 28, no lo busqué, la gran comisión 28, porque Él dice que tenemos que ir a compartir la palabra
a toda criatura, a llevar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, que Él vino y derramó hasta su última gota por nosotros, que cuando moramos no vamos a estar allá en el infierno, sino vamos a estar juntamente con Él en el cielo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Esto fue lo que dijo Jesucristo cuando se fue, que teníamos que hacer. Este es el compromiso que Jesús está hablando con nosotros. Por eso les decía yo, si Dios hace maravillas en nosotros, ¿por qué no lo compartimos con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro padre, con nuestro amigo, con el vecino, con la mujer que me encuentro todos los días llevando a mi hijo al colegio? Con todos. ¿Por qué? Porque si Dios hizo en mí grandes cosas, lo puede hacer en todos aquellos que necesitan, con el que está en depresión. Aquí, en este pueblo, el 90% necesita de Dios, si no es, creyendo que los que estamos aquí somos el 10%. Todo el mundo necesita de Dios. Compartámosle. Compartamos de su palabra, invitémoslo a la iglesia, invitémoslo a que conozca a ese Dios grande y poderoso que nosotros conocemos, ese Dios que nos salvó, ese Dios que nos llamó, ese Dios que ha hecho grandes cambios en nuestra vida, que ha transformado nuestra vida. Dios quiere hombres y mujeres comprometidas para cambios, hombres y mujeres que le crean. El verdadero compromiso no es solo ayunar, no es solo leer la palabra, es llevar el evangelio a toda persona. El verdadero compromiso es cumplir la voluntad de Jesús. Es proclamar las buenas nuevas de salvación. Ese es el verdadero compromiso con Dios. No es solamente extender la mano para recibir, porque eso queremos. Así llegamos pidiendo. Así venimos extendiendo la mano. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, suple. Pero Él no quiere solamente eso, Él quiere que haya un compromiso para hacer su voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a creerle a Dios y a tener un compromiso con Él? Fuerte, fuerte, no le dé miedo decir, amén, yo quiero comprometerme, porque cuando uno habla, es escuchado y Él nos ayuda. Él nos ayuda, no es fácil, porque la carne tira para el mundo. La carne quiere solamente la satisfacción propia. Pero el verdadero compromiso es creerle, es amarle. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a decirle a Dios que queremos tener un compromiso con Él. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle, vamos a decirle,
que Él hable en nuestra vida, a nuestro corazón. Y que cuando salga de aquí, salga con un propósito